Y volvemos a todo ritmo realmente en este lunes, porque bueno, nos queda un buen rato para conversar de un tema que fue expuesto aquí en M24 la semana pasada, en una charla que mantenían como todas las semanas el turco Cecín, nuestro coordinador periodístico además, con Eduardo Preve. Y tiene que ver con que las tres empresas proveedoras de televisión por cable, las más importantes del país, Montecable, Nuevo Siglo y TCC, formarían un consorcio. Esta propuesta fue aprobada por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, URSEC, y por el área jurídica del Ministerio de Industria, Energía y Minería, y solo estaría faltando la firma de Presidencia, hasta donde nosotros sabemos. Este consorcio pasaría a controlar la mayor parte del mercado. No me queda claro todavía si entre un 53 o un 58% del mercado capitalino. Pero no solo esto, sino que se convertiría en el único gran actor habilitado para ofrecer servicios de cable e internet. URSEC dio el visto bueno a la operación con votos a favor de la presidenta del ente, Mercedes Aramendía, y de Gustavo Delgado, representante del Partido Nacional, y el voto en contra de Pablo Siris del Frente Amplio. Quienes votaron a favor entienden que no hay concentración, sino que el consorcio permitiría operar de manera más eficiente. Para tratar de entender un poquito más de esto, que parece simple y no lo es, estamos justamente hoy aquí en estudios, lo cual mucho agradecemos, como siempre, con Pablo Siris, precisamente. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, es un placer como siempre estar aquí en la radio y estar en compañía además de quienes se están levantando en esta jornada. Bueno, por lo general nunca es para charlar de temas muy gratos, sino que por lo general es por dificultades que atravesamos como país, en este caso, esto que parece incluso paradojal, la argumentación que se esgrime desde quienes han votado a favor. ¿Cómo se dio este proceso dentro de la URSEC? Bien, en realidad es bastante difícil de explicar cómo permitir que quienes deberían competir entre sí se consorcien para dejar de competir entre sí y cómo eso favorece la competencia y la eficiencia. El análisis que se hizo desde el organismo, entiendo yo que tiene tres problemas fundamentales. El primer problema fundamental es que entiendo yo que la aprobación que se hace de esta conformación de un consorcio es ilegal. Uh-huh. Y es ilegal porque estaría vulnerando el artículo 11 de la ley 19.307, que establece que el Estado tiene el deber de garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de servicios de comunicación audiovisual en todos los ámbitos de cobertura, previniendo la formación de oligopolios y monopolios. Claramente, la conformación de un consorcio entre los tres operadores de Montevideo conformaría un monopolio en la televisión por cable de Montevideo y un oligopolio a nivel nacional. Nacional, claro. Sin contar además con que este consorcio estaría asumiendo el control del 53%, efectivamente, 53. Del total de la televisión para abonados de Montevideo. Si contamos los abonados de la televisión por cable, más los abonados de la televisión satelital y los abonados que aún quedan en los servicios inalámbricos, estaríamos llegando a ese 53%. Entonces entiendo que el análisis que se hizo desde la URSEC es incorrecto, porque el análisis que se hizo desde la URSEC partió de la base de que de que el número de estos abonados en el total de abonados a la televisión en el país, a la televisión por abonados en el país, no daba como para considerar un monopolio. Pero los cables tienen un área geográfica en la que pueden trabajar, en la que pueden operar, y por lo tanto no se puede considerar en el total nacional, porque tenemos que considerar siempre el área, el territorio en el que tienen autorización para operar. Asimismo, el artículo 51 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, hoy vigente, la Ley 19.307, afirma que los monopolios o oligopolios en la titularidad y control de los servicios de comunicación audiovisual, fíjate lo que señala el artículo, conspiran contra la democracia al restringir el pluralismo y la diversidad,
por lo que es deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar su existencia y formación, así como establecer mecanismos para su control. Entonces, tú decías hace un ratito, perdón que te no, corte, por favor, que la decisión que toma la URSEC es incorrecta, pero no inocente. No, a ver, es importante aclarar algo. La decisión la va a tomar el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es quien tiene la firma definitiva. Exactamente. Claro. Lo que hizo la URSEC fue aprobar un informe del Departamento de Defensa de la Competencia que hizo este análisis que yo considero que es incorrecto. ¿No? Considero que es incorrecto, primero por lo que señalaba en relación a que es obligación del Estado evitar la formación de monopolios o oligopolios, y queda claro, según mi criterio, que esto es así, y en segundo lugar porque se asume ese análisis desde el punto de vista de la totalidad de los abonados de la televisión para abonados en el país y no del área territorial en la que está expresado. Pero hay un tercer elemento de análisis que yo considero que es un grave error, y es que se asume de manera, entiendo yo, acrítica, se traslada un análisis que hizo un director de la Anatel, del organismo equivalente a la URSEC en Brasil, que señala que en ese país la televisión paga ha dejado de existir, porque está subsumida en los servicios de streaming, ¿no? Entonces, en tanto los servicios de streaming y de televisión para abonados se entiende que es uno solo, se considera entonces que la televisión paga ha dejado de existir. Trasladar ese análisis a nuestro país, donde tenemos 4 de cada 10 hogares abonados a un servicio de televisión para abonados, entiendo yo que es por lo menos equivocado y, como tú decías, no inocente. Se busca justificar la conformación de un consorcio de estas características y por lo tanto entiendo yo que es equivocado. Es equivocado además, y entiendo que es altamente inconveniente para los intereses de nuestro país y particularmente para los abonados de la televisión para abonados y de los abonados también a servicios de internet y datos, porque este consorcio que ya tiene estas empresas que ya tienen, insisto, un mismo cableado, prácticamente la misma programación y prácticamente los mismos precios, cuando se supone que deberían ser competidores y por lo tanto ofrecernos distintas alternativas, etcétera, lo que obtendrán a partir de la conformación de este consorcio es además un monopolio y probablemente misma oferta, mismo precio y mismos servicios en los servicios de internet y datos, que además hemos conocido por lo que se ha planteado por parte de la ministra de Industria y Energía, Elisa Facio, y por la presidenta de Antel, Anabela Zuru, que obtendrían por parte de Antel precios mayoristas, precios preferenciales para brindar esos servicios a sus abonados, de forma tal que lo que obtendría este consorcio es seguramente condiciones muy preferenciales para darle a sus abonados el mismo servicio que presta Antel, probablemente con la infraestructura que con la infraestructura que pagó Antel a esos efectos, que pagamos todas y todos los uruguayos, para uso de estas empresas, confundiendo el interés general de la población con el interés de 3 empresas. Entiendo yo que eso es altamente perjudicial para el país, altamente perjudicial para los abonados, tanto de la televisión para abonados como de los servicios de internet y datos, y entiendo además que provoca una distorsión en lo que se denomina el ecosistema de las telecomunicaciones, cuyas consecuencias hoy no son difíciles de determinar. Tú traías allí el tema de Anatel y lo que pasó en Brasil y comentabas algo de lo que sucede en Uruguay. Las empresas de alguna manera argumentan que ha caído muchísimo la afiliación, digamos, de la ciudadanía a la televisión por cable, pero no ha desaparecido, ¿no? No solo no ha desaparecido, sino que además en cualquier mercado lo que uno aspiraría es que cuando el proveedor de un servicio encuentra que cae la afiliación de sus abonados, debería ofrecerte más cosas para tratar de captarte, debería ofrecerte más canales, más señales, servicios que antes eran premium, te los doy de manera gratuita, en fin, buscas mecanismos que permitan, aunque reduzcan un poquito tu ganancia, mantener tus abonados. No es lo que está sucediendo. A lo que se aspira en este momento
no es a que eso suceda por parte de las empresas, sino que a lo que se aspira es al rescate por parte del Estado. Yo entiendo que eso es de esas situaciones que hacen que tengamos un mercado capitalista deformado, donde cuando me conviene que el Estado no se meta, pero cuando tengo alguna dificultad, que el Estado me socorra. Entonces, esto es algo que no deberíamos tomar a la ligera. No es simplemente una operación donde quienes en definitiva ya están coordinados de alguna manera establecen un mecanismo para estar más coordinados. Es además una situación muy delicada incluso para los trabajadores, porque estas empresas plantean directamente reducir costos, maximizar sus inversiones, etcétera, y los trabajadores sabemos qué es lo que quiere decir cuando las empresas nos plantean que quieren reducir sus costos de operación. Sí, siempre se quiebra por el mismo lugar, en principio. Ahora, esto que tú estabas compartiendo parece ir en contra de lo que ha sido la prédica de este gobierno, en lo previo, antes de serlo, y luego en lo que ha sido su desarrollo a lo largo de estos años, salvo que nos vayamos a eso que ha sido como un leitmotiv aparentemente de esta administración, que es privilegiar a los Maya Oro. No es lo que pasó tampoco en el caso, y más de un actor político lo ha señalado así, en el caso de los frigoríficos, ¿no? Donde se advirtió que eso podía ser perjudicial, la concentración en una sola empresa, y se desandó ese camino, por decirlo de alguna manera brutal. Sí, lo que es muy interesante en esto que señalas es quiénes son los afectados, ¿no? Cuando tenemos un frigorífico o una empresa frigorífica que podría asumir una suerte de monopolio o oligopolio en el mercado de la carne, quienes se ven afectados son los grandes estancieros, los grandes capitales vinculados al agronegocio. Cuando quienes se consorcian y conforman un monopolio o oligopolio son las empresas de televisión para abonados, los que se ven afectados son los ciudadanos comunes y silvestres, los hogares, entonces, y los trabajadores, por supuesto. Entonces, en definitiva, lo que varía allí es eso. Y por otro lado, lo que está en juego en realidad es el mercado de la Internet residencial, que, como declaraba la presidenta Azurú, la presidenta de Antel, Anabela Azurú, en la Comisión de Diputados, es un mercado de 400 millones de dólares anuales que hoy por hoy capta el organismo, y que, en virtud de esas ofertas que se le harían a los operadores de televisión para abonados, disminuirá sensiblemente. Quiero aclarar que no es que los operadores de televisión para abonados van a tener nuevos clientes, sino que los clientes que tengan esos operadores saldrán de la cartera de clientes que hoy tiene Antel, de manera tal que no hay forma alguna de que Antel gane por ese servicio. Si Antel recibía por tu factura 1.000 pesos por mes, si tú vas a contratar ahora por un cable, o sea, dejas de contratar Antel y contratas a través de un cable, Antel pasará a recibir, no sé, 300, 400, 500 pesos de tu factura en vez de recibir los 1.000 que recibía antes. ¿Es una suerte de privatización indirecta? Y sin indirecta. Sin, claro. O sea, el servicio final, lo que se llama el servicio de última milla, pasaría a estar otorgado por empresas particulares, empresas privadas, una empresa particular, una empresa privada, en vez de que lo haga Antel. Ahora, estamos hablando de 3 empresas del medio local. ¿Estaría por allí también la posibilidad de que se filtraran grandes consorcios internacionales? Bueno, se ha hablado reiteradamente, pero no tengo confirmación al respecto de que algunas de estas empresas, algunas de estas empresas estarían buscando capitales extranjeros que se incorporen a ellas, o bien vender completamente las empresas. Entonces creo que es un tema muy delicado, que tiene que ver además con la aprobación o no del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que envió el Senado, que está para la aprobación de diputados.
en el proyecto que está para la aprobación de diputados, se facilita se autoriza la incorporación de capitales privados en el servicio de televisión para abonados. Se reducen los mecanismos de control de titularidad, así que podría haber ciertamente titulares extranjeros vinculados a esta tarea, y se elimina el régimen de prohibiciones que impide que una empresa de telecomunicaciones adquiera servicios de televisión para abonados o servicios de internet y datos. Por lo tanto, ciertamente los mecanismos que se plantean a partir de la presunta aprobación de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual permitiría que ingresaran estos grandes capitales a utilizar la fibra, a utilizar la infraestructura que hemos desarrollado en nuestro país a través de la empresa estatal y pública de telecomunicaciones. Hay otra particularidad en esta nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, que es el artículo 73 de la ley, modificado en el Senado o incorporado en el Senado, que plantea que la autorización genérica para brindar servicios de telecomunicaciones, en nuestro país la única empresa que tiene una habilitación genérica para prestar servicios de telecomunicaciones es Antel, no habilitará a obtener licencias para prestar servicios de comunicación audiovisual. O sea que, en definitiva, nuevamente se permite que todos los actores del mercado compitan libremente en todos los servicios entre sí, pero se le pone a Antel un condicionamiento a los efectos de poder hacerlo. Al mismo tiempo se plantea, cuando se conforma el sistema de medios públicos en esta nueva ley, que los únicos organismos públicos que estén autorizados a prestar servicios de comunicación audiovisual serán aquellos que lo tengan explícitamente considerado en su carta orgánica, en su ley de creación, de forma tal que, nuevamente, la única empresa que estaría inhibida de prestar esos servicios es Antel. Digo esto porque algunos parlamentarios han planteado que Antel compita con los actores privados en igualdad de condiciones. El tema es que la propia ley que están aprobando se lo impide absolutamente. No permite que Antel compita de igual a igual con los operadores privados y con el capital multinacional que se incorporará seguramente a estas operaciones. Tú te adelantabas algo que yo te iba a traer justamente, que era, hoy justamente hay una instancia allí en la UDELAR donde se va a estar hablando de estos temas. Tú vas a ser uno de los expositores justamente sobre el tema. Tú también. Yo también, por la Asociación de la Prensa, pero desde organismos directamente involucrados, tú vas a estar allí. Y traigo esto porque una de las discusiones que se ha planteado en el sistema político con cierta virulencia, podríamos decir, es el artículo 72 que introduce Cabildo Abierto. Sin embargo, esos actores políticos circunscriben la discusión a ese artículo, y desde el Partido Colorado, por ejemplo, se dice que se va a votar la ley esperanzados de alguna manera o en el entendido de que el presidente luego vetaría ese artículo, lo cual parece una jugada política por lo menos extraña, ¿no? Ahora, más allá de la importancia que tiene el artículo 72, que no desconocemos, lo que queda claro es que la ley en su totalidad es una mala ley. Sí. Iba a decir no es una buena ley, pero me permito decir es mala. Sí, yo perjudicial. El otro día un amigo abogado me decía, si lo que estuviéramos discutiendo no fuera una ley de servicios de comunicación audiovisual, sino el Código del Proceso Penal, y en ese Código del Proceso Penal estuviera un artículo que implantara la pena de muerte, ¿los parlamentarios votarían ese Código del Proceso Penal esperanzados en que el presidente vete la pena de muerte? Claro, no se lo permitiría. No, nadie en su sano juicio, ningún parlamentario en su sano juicio, en ningún lugar del mundo puede votar un proyecto de ley considerando que, ojalá alguien vete esto luego, o alguien luego venga y lo cambie, o
capaz que luego hacemos una nueva redacción de algunos artículos. Yo entiendo que es una interpretación que se hace no desde el punto de vista de la lógica del Parlamento, sino desde el punto de vista de la lógica del debate político y de esta suerte de toma y daca, digamos, de las negociaciones que se llevan adelante para lograr que se apruebe o se deje aprobar tal o cual cosa, o compromisos desde el punto de vista político, etcétera. Yo espero que los parlamentarios tengan la capacidad y digamos, yo podría decir la entereza moral. No quisiera incorporar elementos éticos, pero sí el tema de la capacidad política para tratar de salir de esta situación de una manera que sea razonable, porque hay algunas de las cosas que se están planteando que no parecen razonables. Por ejemplo, lo que plantea el artículo 72, que señalaba Cabildo Abierto, que ha generado preocupación enorme en nuestro país, no ha generado preocupación solamente en nuestro país, ha generado preocupación desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la UNESCO, la Oficina del Relator para los Derechos Humanos de la ONU, ha generado preocupación en Reporteros Sin Fronteras, en la Federación Internacional de Periodistas, en la Federación Latinoamericana de Periodistas, en el Comité para la Protección de los Periodistas de las Américas, que es una organización con sede en Washington, dedicada, hasta la asociación hasta la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, ha manifestado su preocupación por este artículo. No es una cuestión menor que que eventualmente el presidente puede vetar y listo. No es tampoco un artículo meramente declarativo, es una espada de Damocles sobre la cabeza de todos los medios y de todos los periodistas. No habrá de aprobarse un artículo de estas características ningún medio de comunicación que no diga, che, tenemos este artículo, capaz que en vez de Álvaro, que a veces tiene unas posturas allí medio particulares en la radio, deberíamos buscar a alguien que sea más neutro. Capaz que para tratar este asunto no deberíamos invitar a Pablo, sino hacer un panel para discutir con fulano, sutano, mengano y perengano para ver cómo. No habrá insisto, los medios de comunicación, a partir de la aprobación de un artículo de estas características. El periodista mismo puede pensar, bueno, si yo digo esto, capaz que cierran la radio por mi culpa. Exactamente, pero además, en un artículo que se señala, mucha gente señala que no, es meramente declarativo, pero hay importantes actores políticos, desde el líder de Cabildo Abierto, el senador Manini Ríos, hasta Graciela Bianchi, senadora del Partido Nacional, que señalan lo contrario, que dicen, bueno, si hay un artículo en la ley y hay un régimen de sanciones en la ley, se aplicarán las sanciones correspondientes. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es meramente declarativo o se van a aplicar las sanciones y se van a buscar los mecanismos de sanción? Es incluso peor que no esté reglamentado o que no esté prevista la sanción, porque eso habilita a que cualquiera denuncie a la emisora tal, al periodista cual, etcétera, y permita que esto termine dirimiéndose en la justicia. Es incorporar un elemento que distorsiona completamente la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de comunicación que tenemos los seres humanos. Es, por lo tanto, una situación muy difícil que no debería, creo yo, pasar por el Parlamento. Y creo yo también que es realmente una práctica por lo menos compleja señalar, bueno, lo aprobamos y luego esperamos a que el presidente lo vete, o luego hacemos un artículo modificativo, un proyecto modificativo. Creo que lo que corresponde es rediscutir, que además no sería tan difícil porque se supone que han llegado a acuerdos en buena parte de los elementos. Nada impediría que el Parlamento se pusiera de acuerdo en un nuevo proyecto de ley, pero se toman decisiones un poco, pareciera, con el objetivo de cumplir con determinados compromisos que no son, entiendo yo, el interés general de la población. Pablo Siris, muchas gracias por estos minutos, por aclararnos estos temas y bueno, como decíamos, nos vemos en un rato. Nos vemos en un rato, será un placer y bueno, un gran saludo para todas las
y los oyentes de M24. Gracias por venir. Es un placer. Info 24.